Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la celebración del 19º aniversario de Laboratorios Mendel. Y por ser cada uno de ustedes parte de nuestra familia Mendel, agradecemos su presencia. Me permito dar la palabra a nuestro director, gerente de innovación científica, el doctor en ciencias, Carlos Cortés Penagos, quien nos dará la bienvenida a esta tarde de conferencias interesantes. Adelante, doctor Carlos Cortés, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Celic. Buenas tardes a todos. Y bueno, a nombre del químico Carlos Alonso Muñoz, director de Mendel, y de todo el equipo de trabajo de esta empresa, pues les damos la más cordial bienvenida a todos. Es importante, ¿no? Siempre en los aniversarios celebrar de alguna forma. Nosotros hemos querido en este aniversario número 19 hacerlo a través de un par de conferencias que consideramos que son muy pertinentes y sobre todo de temas actuales. Mendel nace con una intención muy clara, que es la de ofrecer un diagnóstico basado en evidencias genéticas y moleculares. En el 2004 iniciamos como laboratorio ya aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y pues desde entonces ha sido toda una historia muy interesante de la cual he sido testigo. Muchas personas han participado en esta construcción de esta empresa y esta primera intención de proveer este servicio pues nace con un grupo de personas que muchas de ellas aún todavía están con nosotros. La citogenética ha sido un eje importante en nuestro servicio y hemos logrado, yo creo que esto es importante destacar, que nuestro servicio de citogenética esté acreditado bajo el estándar ISO 15189. Fuimos el primer laboratorio cuyo alcance en esta área se acreditó en el país. Eso nos llena de orgullo y lo queremos siempre compartir con todos nuestros clientes, pero sobre todo también con nuestro equipo de trabajo, que es el que llevó a cabo esta importante labor. La citogenética se complementa muy bien con otras metodologías moleculares como es el FISH y la biología molecular. Y con esta misma intención, pues incursionamos en el desarrollo de estas metodologías que complementan lo que sería un cariotipo. Con esto, pues tenemos ya un set de pruebas que nos permite ofrecer a pacientes, a médicos, pues una respuesta que solicitan para poder tomar decisiones, ¿no? Y no hay mejor decisión que aquella que se toma basada en información. Nosotros creemos eso y fomentamos eso. Hasta la fecha hemos resuelto alrededor de 25,000 cariotipos, lo que significa que hemos dado respuesta, ¿no?, genética a un gran número de casos. Seguiremos haciéndolo con la calidad que hemos desarrollado en la empresa. Y con la misma intención de seguir avanzando y seguir sumando, pues hemos también decidido que el siguiente paso, después de la citogenética y la biología molecular, pues definitivamente están las pruebas genómicas. Por eso, el día de hoy decidimos invitar a dos de nuestros proveedores en los cuales pues confiamos plenamente, porque también representan empresas muy sólidas. Una de ellas es Thermo Fisher y la otra es Avalat, para que nos hablen de dos metodologías que nosotros iniciaremos, ¿no?, también incursionaremos en estas áreas, porque no hay mejor diagnóstico que el que se hace utilizando diferentes metodologías que se complementan y se potencian. Mendel continuará seguramente por muchos años,
eso estoy convencido. Tenemos un equipo de jóvenes químicos que están emocionados con la idea de que este proyecto crezca. Y por lo tanto creo que Mendel llegará a ser, como hasta ahora, una empresa reconocida a nivel nacional y también a nivel internacional. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por su presencia el día de hoy y pues permítanos festejar juntos con esta sesión académica. Nuevamente, bienvenidos y un gusto saludarlos a la distancia. Sí, muchas gracias, doctor. Sin duda, es un honor ser parte de este maravilloso equipo. Y hoy, junto con nuestros clientes, amigos, estamos celebrando este 19º aniversario. Y qué más que con algo a lo que nos apasiona, la innovación, el diagnóstico de primer nivel. Estas herramientas nuevas en las que Mendel está comprometido y siempre irá a la vanguardia. Siguiendo con nuestro programa, iniciamos con la conferencia por parte del doctor Carlos Mata y nuestro socio comercial Thermo Fisher. El doctor Carlos Mata Lozano es especialista de producto para la división de genotipado y microarreglos en Thermo Fisher Scientific, siendo responsable de cubrir el territorio de México y Latinoamérica Central. Él es graduado de la licenciatura de Biotecnología Genómica por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con el grado de doctor en Ciencias con especialidad en Biología Celular por el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional y máster en Administración de Negocios por la Universidad de Alcalá, España. Su experiencia como especialista es de 10 años apoyando a los laboratorios en la implementación de las más avanzadas tecnologías genómicas como NGS, microarreglos y análisis de single cell. El día de hoy nos imparte la conferencia titulada Citogenética de nueva generación, microarreglos cromosómicos de alta densidad. Doctor Carlos Mata, bienvenido. Un honor tenerlo en esta plataforma festejando este aniversario de Mendel y esperando que sea una charla muy fructífera. Les comento a los asistentes que las preguntas las podremos atender en el chat al final de la conferencia. Doctor Carlos Mata, le cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Químico, y muchas gracias a todo el equipo de Laboratorios Mendel. Muchas felicidades porque no es nada sencillo recorrer estos 19 años posicionados en el mercado como uno de los laboratorios más sólidos y más confiables en el área de la citogenética particularmente. Y pues agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor poder participar en esta sesión académica y darles las felicitaciones aquí a todo el equipo de trabajo. Entonces, si me lo permiten, pues voy a proceder a compartir por acá mi pantalla para dar inicio con la charla que tenemos preparada. Químico Alonso, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, claro, se ve. Perfecto, muy bien. Adelante. Pues, el título de esta charla y el tema que vamos a revisar el día de hoy es justamente citogenética de nueva generación, el uso de microarreglos cromosómicos de alta densidad. Vamos a ir platicando y definiendo algunos términos que son fundamentales dentro de esta preciosa disciplina que es el área de la citogenética, y cómo es que estas nuevas tecnologías genómicas justamente vienen a potenciar lo que ya Laboratorios Mendel ha hecho por todos estos años, procesando, como bien lo menciona el doctor Carlos, más de 25,000 cariotipos. Es sin duda
uno de los laboratorios con más experiencia, pero con la implementación de estas nuevas tecnologías genómicas estamos seguros que van a poder ser muchos más de 25,000 adicionales. Entonces, pues quiero dar inicio con este slide en donde, bueno, el término medicina de precisión, sin duda alguna, es algo que actualmente vemos de manera frecuente y cuando surge este término, normalmente pensamos en secuenciación masiva, en secuenciación de nueva generación, ¿no? Y es totalmente adecuado, es una de las herramientas que mejor nos ha proporcionado la facilidad de incursionar y de cambiar realmente este paradigma que actualmente existe en la medicina, en donde tenemos un paciente, llega con los médicos, es diagnosticado con determinada enfermedad y procedemos a ofrecer pues un amplio abanico de terapias que actualmente la inversión ha sido bastante grande en la generación de nuevos medicamentos, de nuevas posibilidades de tratamiento. Eso es algo fundamental. Sin embargo, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el paciente es diagnosticado con una determinada enfermedad, pues vamos directamente a aplicar una terapia o un medicamento sin realmente tener esa información, ese panorama completo justamente que mencionaba el doctor Carlos, para poder tener una decisión mucho más eficiente y de mucho más beneficio para el paciente. Entonces, cuando hablamos de este término, medicina de precisión, estamos tratando de referirnos, estamos tratando de posicionar en el mundo de la medicina el uso de estas herramientas genómicas. Actualmente sabemos pues contamos con, han habido muchos proyectos de secuenciación en donde obtenemos cada vez más y más datos genómicos de las personas, pero hay que tomar esa información para que realmente podamos aplicarlo en cada caso y entonces se convierta este paradigma en algo de real precisión, ¿no? Para cada uno de los pacientes y tener un conocimiento de su background genómico para poder aplicar la mejor terapia de acuerdo al perfil molecular, al perfil genómico de cada paciente. Entonces, esto es algo fundamental, poder, cuando hablamos de diagnóstico, cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de diferentes opciones, es muy importante que entonces tengamos siempre presente esta triada que es fundamental. Poder encontrar el blanco correcto para aplicar el medicamento o la combinación de medicamentos que sea la más adecuada en el paciente correcto. Todo esto, por supuesto, buscando que tengamos una mayor efectividad, una menor toxicidad y una mejor calidad de vida para el paciente, un mejor tratamiento. Entonces, esto es algo muy importante. Y para esto, justamente, así como hablamos existe un amplio abanico de posibilidades hoy en día en cuanto a tecnologías que están presentes en el mercado, secuenciación masiva, PCR digital, microarreglos, tenemos que definir, creo que el primer punto es definir qué es lo que queremos encontrar, para entonces realmente poder utilizar la tecnología que sea más adecuada. Una clasificación que es, por supuesto, muy, muy general. Existen diferentes clasificaciones de acuerdo a diferentes parámetros, pero una de ellas y la más simple es dividir los tipos de mutación en dos clases, ¿no? Una mutación que va a ser puntual, una mutación somática en muchas ocasiones, que por lo regular son mutaciones de baja frecuencia y que están relacionadas a muchas veces mutaciones o cambios en uno, dos o unas pocas bases dentro del genoma. Entonces, cuando esto ocurre, definitivamente la aplicación de las tecnologías como secuenciación masiva es una excelente herramienta y nos puede ayudar para encontrar estas mutaciones puntuales. Pero, ¿qué sucede cuando volteamos a ver el otro tipo de mutaciones que son cambios estructurales dentro de los cromosomas, dentro del genoma? Estas aberraciones cromosómicas que de manera general las denominamos cambios en el número de copias o CNVs, pues sin duda alguna toman cada vez una mayor relevancia dentro del diagnóstico y la caracterización de las diferentes enfermedades.
Cuando nosotros tomáramos, digamos, la comparativa entre dos personas, vamos a ver que de manera general, dos personas, dos humanos, van a diferir alrededor de 2.5 megabases de cambios o de mutaciones que están relacionadas con polimorfismos de un solo nucleótido, con SNPs. Sin embargo, si hablamos de cambios a nivel estructural, como son las variaciones en el número de copias, pues vemos que podemos llegar hasta 24 o 30 megabases de diferencia entre una persona y otra. ¿Qué quiere decir esto? Y resulta lógico, si hablamos de que son cambios de unas cuantas bases, por supuesto, no restamos importancia, pero va a ser una menor cantidad de material genético la que puede variar entre una persona y otra. Mientras que estas CNVs pues nos van a representar una mayor cantidad de material genético en donde podemos encontrar estos cambios, estas variaciones. Y por supuesto, al estar hablando de regiones genómicas de un mayor tamaño, pues vamos a tener sin duda la posibilidad de que se vean afectados una mayor cantidad de regiones. Esto tiene un efecto sobre los procesos de regulación de la expresión genética y, por supuesto, puede tener un rol muy importante dentro del desarrollo de diferentes enfermedades. Cuando hablamos de los cambios en el número de copias, podemos tener diferentes escenarios, básicamente la ganancia de una región, la pérdida de una región, ya sea de solo un segmento o bien regiones que comprendan un mayor tamaño y que involucren incluso genes completos, ¿no? Puede ser una deleción o una duplicación de genes en tándem y también está relacionado con cambios a nivel de regiones o de secuencias regulatorias como promotores, enhancers. Entonces, en cualquiera de estos escenarios, definitivamente es algo que necesitamos estudiar y que tenemos mayores evidencias y mayores reportes de la importancia, la relevancia que este tipo de mutaciones tienen dentro de los procesos de diferentes enfermedades. Entonces, actualmente, sin duda existen ya tecnologías, existen metodologías que nos permiten estudiar estas variaciones en el número de copias. Las principales y las más utilizadas, en donde Laboratorios Mendel tiene muchísima experiencia, son aquellas metodologías que llamamos desde el microscopio, en donde vamos a hacer la búsqueda de estas ganancias, de estas pérdidas de material genético, utilizando técnicas como el cariotipo tradicional o como el FISH. Sin duda, tienen características que son fundamentales y nos dan puntos clave dentro de la metodología que nos van a proporcionar información que es muy, muy relevante, ¿no? Entonces, no es que vayamos a dejar de utilizar estas metodologías, sino que justamente vamos a complementarlas con las herramientas genómicas que existen hoy en día. Básicamente, estas técnicas desde el microscopio, pues, nos van a permitir identificar ganancias, pérdidas, pero con ciertas limitaciones. Básico, hablamos de lo que es la resolución. O sea, por lo regular, vamos a alcanzar a ver solamente cambios estructurales de cierto tamaño. Cuando son más pequeños, pues no tendríamos la capacidad de observarlos en el microscopio, ¿no? Algo también fundamental de estas metodologías es que son bastante artesanales, son muy, muy manuales. Entonces, el proceso de escalado es complicado, ¿no? Va a depender muchas veces el proceso del técnico que las está realizando. Por supuesto, lleva un tiempo de procesamiento pues relativamente largo, al menos entre 7 a 14 días, para lograr tener células en cultivo, tener las metafases adecuadas para poder hacer este tipo de estudios. Entonces, el tiempo de respuesta muchas veces es también un tema importante. Asimismo, el trabajar con muestras complicadas, en algunas ocasiones vamos a tener muestras de tejido en pequeñas cantidades o en condiciones que no son las idóneas. Puede estar altamente degradado o puede ser tejido que está embebido en parafina o en presencia de ciertos inhibidores que nos puede hacer complicado el procesamiento de este tipo de metodologías. Existen también algunas herramientas que ya entran dentro de las
herramientas o del catálogo de herramientas genómicas, como son los arreglos tipo CGH, que son arreglos de hibridación genómica comparada, que muchas veces utilizamos ese término como algo genérico. ¿Qué vas a hacer o qué metodología estás aplicando? Estoy haciendo CGH. Y vamos a ver ciertas características que, pues, definitivamente no todos los arreglos funcionan bajo el principio de hibridación genómica comparada, ¿no? Estos, digamos que podemos considerarlos como arreglos de primera generación que van a tener ciertas limitaciones cuando hablamos de la identificación de mosaicismo y identificación de otro tipo de cambios citogenéticos como las pérdidas de heterocigosidad de copia neutral. Y finalmente, técnicas que están relacionadas con la secuenciación masiva, como una secuenciación dirigida, es decir, cuando utilizamos paneles que van específicamente dirigidos a la secuenciación de una determinada cantidad de genes o de un segmento solamente del genoma, o incluso herramientas ya de secuenciación de genoma completo como el low-pass sequencing. Digamos, es una secuenciación del genoma completo, pero a bajas profundidades, entonces nos permite ver, sí, cubrimos todo el genoma, pero no vamos a tener la posibilidad de identificar estas variaciones en el número de copias, a pesar de que los scripts nos dicen que sí es posible. Pues vamos a tener que hacer una profundidad muy alta, desarrollar pipelines de análisis que no son muy sencillos de implementar, y cuando hablamos de la parte clínica, pues necesitamos tener una herramienta que sea eficiente para poder identificar estos CNVs de una manera ágil y sobre todo reproducible. Entonces, justamente es importante, si yo quiero trabajar en el área de citogenética molecular, identificar con claridad estas variaciones en el número de copias, entonces necesitamos tener una herramienta que nos permita el llamado preciso de CNVs, que nos permita trabajar con resultados rápidos, ajustado o con esa flexibilidad de trabajar con diferentes tipos de muestra, incluso en condiciones pues relativamente complejas como bajas concentraciones de DNA o muestras que han estado fijadas en parafina, ¿no? Entonces, este tipo de herramienta y características nos lleva a una metodología que pues Laboratorios Mendel está implementando, que es el área de cytoscan. Esta herramienta que ahorita vamos a definirla, pero básicamente hablamos de microarreglos cromosómicos de alta densidad. Ese es un término fundamental, ahorita vamos a ver a qué se refiere, pues tiene un posicionamiento por más de 15 años en el mercado, ayudando y trabajando pues esta parte de citogenética molecular. Entonces, a lo que llamamos Suite Cytoscan nos va a permitir ofrecer una solución muy completa, ¿no? Desde lo que son los microarreglos como tal, el chip en donde vamos a poder procesar la muestra, acompañado por supuesto de los reactivos, que en conjunto pues nos dan ese flujo de trabajo muy bien establecido, por supuesto el instrumento, el equipo, el lector de microarreglos, y todo esto complementado con algo que es fundamental, que es el software, el análisis de datos de una manera muy sencilla. Aquí hablamos de el Chromosome Analysis Suite, es el nombre del software, que nos va a permitir interpretar los resultados de una manera bastante ágil. Para quienes no están familiarizados con la metodología de microarreglos, básicamente hablamos, es una técnica que el principio, digamos, de funcionamiento es basado en el principio de complementariedad de los ácidos nucleicos, ¿no? Es en realidad similar a lo que hacemos en secuenciación masiva, similar a lo que podemos hacer en qPCR, por ejemplo, pero aquí está fijado en una plataforma, en un chip, una superficie sólida, pero básicamente es lo mismo, es el uso de un fragmento de DNA, al que vamos a denominar sonda, el cual, como les digo, en este caso está fijado en este chip que vemos acá, pero nos va a permitir pues evaluar una muestra de manera cualitativa o cuantitativa, dependiendo del tipo de arreglo que estemos utilizando, pero con una característica fundamental, que es el estudio de esta muestra a nivel de todo el genoma en un solo ensayo.
¿ok? Entonces, la búsqueda de estas variaciones en el número de copias va a ser a nivel de todo el genoma. ¿Cuál es la diferencia? Dependiendo del chip que estemos utilizando, vamos a tener diferentes resoluciones, diferente capacidad de detección, pero siempre buscando estos CNVs a nivel de todo el genoma. Particularmente la tecnología de Cytoscan está elaborada con una tecnología semiconductora que denominamos fotolitografía, que básicamente es una metodología pues, que incluso se utiliza en la industria de los celulares, por ejemplo. Es el uso de una fuente de luz, la amplificación de esta fuente de luz a través de un lente y el uso de una máscara litográfica que nos va a permitir que funciona como un filtro, digamos, y hacer pasar el haz de luz específicamente en las localizaciones que nosotros necesitamos para hacer la impresión de las ondas en la superficie sólida del microarreglo. ¿Okay? Entonces, esta metodología nos permite que a través de ciclos de síntesis química tenemos moléculas iniciadoras que están fijas en la superficie del microarreglo y estas moléculas iniciadoras cuentan con una molécula bloqueadora. Esta molécula bloqueadora evita que los nucleótidos se añadan de manera aleatoria. Entonces, únicamente va a poderse añadir el siguiente nucleótido en la síntesis de la sonda, de la secuencia que necesitamos imprimir. Cuando el haz de luz se incide sobre la superficie del arreglo, eliminamos la molécula bloqueadora que es sensible a la luz y entonces ahora sí dejamos el espacio libre para que podamos añadir el nucleótido correspondiente. Y así vamos elaborando el ciclo de fabricación del microarreglo hasta alcanzar la longitud completa de las ondas que están físicamente impresas, que es de 25 nucleótidos en este caso. Entonces, de esta manera, este es un punto fundamental porque nos aseguramos que el microarreglo siempre va a tener la misma cantidad de ondas, la misma secuencia, no importa si estamos trabajando con un lote el día de hoy o con un lote... Conferencias de... Creo que hay por ahí un micrófono abierto. Muchas gracias. Bueno, entonces estos microarreglos nos van a permitir hacer el análisis para trabajar en el área de la citogenética molecular, particularmente en 3 mercados que son bastante importantes. Uno de ellos es la parte de los ensayos prenatales. Ustedes saben, cuando se sugiere, existen diferentes estudios, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre, algunos de ellos ensayos bioquímicos, en donde buscamos diferentes analitos como alfa-fetoproteína o la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, diferentes analitos que nos permiten, complementado con análisis ultrasonográficos, sugerir o tener una score de riesgo durante el embarazo hacia una posible malformación genética o un posible problema de aneuploidías en el feto. Esto, cuando tenemos la sospecha de que esto puede ocurrir, pues lo que se sugiere, y esto ahorita vamos a ver, los principales estándares internacionales sugieren que podamos hacer una prueba invasiva. Es muy importante definir y tener muy claro un ensayo prenatal de screening o un ensayo prenatal diagnóstico. En las diferentes opciones que tenemos como screening, entra, por ejemplo, lo que serían las pruebas prenatales no invasivas a partir de la sangre materna, en donde no tenemos que hacer la toma de la muestra de líquido amniótico o de vellosidades coriales. Sin embargo, solamente es un screening por la alta tasa de falsos positivos que podemos encontrar en estos ensayos. Entonces, la prueba correcta para poder justo tener las evidencias necesarias y determinar si existe o no realmente un problema genético durante el desarrollo prenatal, pues es la aplicación de estos microarreglos cromosómicos para identificar estas aneuploidías o modificaciones citogenéticas que pueden estar afectando el desarrollo del feto. También la parte de las pruebas postnatales es fundamental. En un gran porcentaje de los casos de autismo, de discapacidad intelectual, retraso mental, todo lo que está relacionado con problemas del desarrollo es debido en un gran porcentaje a cambios estructurales o a variaciones en el número de copias. Y esto lo podemos evaluar de una excelente manera utilizando los microarreglos cromosómicos. Y lo mismo ocurre para el mercado de oncología. Aquí
Estamos muy acostumbrados a utilizar paneles, ya sea por FISH o por secuenciación masiva, que nos permitan identificar cierta clase de mutaciones en ya sea tumores de la línea hematológica o tumores sólidos. Sin embargo, el número de evidencias que nos demuestran la presencia de variaciones estructurales, de cambios como ganancias, pérdidas, eventos de pérdida de heterocigosidad, durante los procesos de transformación celular son cada vez mayores. Y para poder tener esta identificación de una manera más clara, podemos aplicar también el uso de los microarreglos cromosómicos. Entonces, les mencionaba los estándares internacionales, por ejemplo, en el caso del Colegio Americano de Genética y Genómica Médica, pues nos sugieren dentro de sus líneas de estándares técnicos el uso de estos microarreglos cromosómicos para el estudio y la detección de enfermedades tanto neoplásicas como enfermedades constitucionales, que básicamente nos referimos a las pruebas postnatales, ¿no? Entonces, acá nos dan ciertas sugerencias y se indica el uso de los microarreglos cromosómicos como una primera línea diagnóstica. Lo mismo ocurre para la parte prenatal. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia nos indica que podamos utilizar este tipo de microarreglos como primera línea diagnóstica, reemplazando al cariotipo convencional y no por un mal funcionamiento, sino si ya vamos a hacer una toma invasiva de muestra, pues tratemos de obtener la mayor cantidad de información posible del ensayo y esto lo podemos lograr con el microarreglo. Entonces, en todos estos diferentes aplicaciones, tanto prenatal, postnatal como oncología, pues hablamos de este término que son microarreglos cromosómicos de alta densidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Decíamos que un microarreglo de esta clase nos va a permitir realizar la búsqueda de CNVs a nivel de todo el genoma, utilizando como base, como punto esencial de este diseño, pues el uso de sondas no polimórficas que nos permiten identificar estas ganancias o pérdidas de material genético. Sin embargo, es muy importante considerar que Cytoscan, por ejemplo, tiene dentro del diseño un buen número de sondas polimórficas también que nos permite identificar SNPs, estos polimorfismos de un solo nucleótido, no para convertirlo en un arreglo de genotipificación, pero sí para apoyar el proceso de identificación de estos cambios estructurales. ¿A qué nos referimos con esto? Pues el poder utilizar estas ondas polimórficas nos permite identificar con mayor claridad exactamente en dónde está ocurriendo el punto de ruptura, es decir, asegurarnos y confirmar este evento de ganancia o de pérdida apoyado en estas ondas polimórficas. Lo mismo, identificar otro tipo de cambios citogenéticos como ausencias o pérdidas de heterocigosidad. Existen diferentes enfermedades dentro de lo que seguramente ustedes han podido encontrarse en el campo, como las disomías uniparentales, en donde no existe una ganancia ni una pérdida de material genético, sino más bien estamos perdiendo una de las copias, ya sea la materna o la paterna. Y esto, por supuesto, desencadena una diferente línea de enfermedades. Poder identificar esto lo podemos hacer gracias a la presencia de estas ondas tipo SNPs, ¿no? Para la identificación de marcadores tipo SNPs. Lo mismo en el caso del mercado prenatal, esto es algo muy claro, en donde normalmente tendríamos que correr la muestra de amniocentesis o de vellosidades coriales y acompañado al mismo tiempo de una muestra de sangre materna para asegurarnos que cualquier cambio o cualquier aberración que encontremos realmente pertenece al feto y no a la madre, ¿no? Entonces, acá no es necesario, gracias a estas ondas polimórficas, podemos tener una identificación de la muestra y no necesitamos correr la muestra de la madre, ¿no? Podemos tener el resultado, tener la certeza de que cualquier modificación que encontremos realmente pertenece al feto desde un inicio, ¿no? Y sin necesidad de estos controles adicionales. Lo mismo ocurre con la corroboración de eventos de mosaicismo.
es bastante frecuente que podamos encontrar cambios en mosaico, ya sea en muestras prenatales, en muestras postnatales también, y para poder identificarlos nos apoyamos de una importante forma en estas sondas polimórficas. Entonces, esta presencia de alta cantidad de marcadores polimórficos en el mismo array, en el mismo diseño, es justamente a lo que denominamos alta densidad, ¿no? Entonces, el microarreglo cromosómico de alta densidad nos va a permitir hacer este tipo de identificaciones y de diagnósticos. Las diferentes versiones, por cuestiones de tiempo no voy a profundizar demasiado, pero existen diferentes tipos de arreglos con diferentes densidades de sonda. Entonces, básicamente, el tipo de arreglo que nosotros utilicemos nos va a permitir tener la resolución adecuada de acuerdo al caso. Entonces, vamos desde un arreglo como Cytoscan Optima, que presenta alrededor de 166,000 marcadores totales, y es un arreglo menos denso, con menos cantidad de sondas impresas, pero que está diseñado para cubrir la parte prenatal. Es decir, vamos a ir sobre las regiones que ya sabemos, ¿no? Es, por supuesto, cubriendo todo el genoma, pero con especial énfasis en regiones o en genes que sabemos que están relacionados con alteraciones durante el desarrollo prenatal. Mientras que cuando el caso se vuelve más complejo, por ejemplo, la identificación de un caso de discapacidad intelectual, de problemas durante el desarrollo, son eventos que son muchas veces mucho más complejos de identificar, más allá de una neuploidía común, como sería una trisomía 21, trisomía 18. Entonces, acá son casos más complejos. Entonces, podemos utilizar un arreglo con una mayor densidad de sondas. Como vemos acá, Cytoscan HD, estamos hablando de casi 2.7 millones de marcadores totales, combinados entre sondas no polimórficas y polimórficas para SNPs. Entonces, definitivamente es el arreglo más denso que existe en el mercado, nos va a dar la posibilidad de identificar casos y pues referencias muy complejas dentro de los pacientes que estamos analizando, ¿no? Entonces, de acuerdo a la densidad que tenga cada arreglo, vamos a tener diferentes resoluciones. Hablábamos del arreglo menos denso, el más pequeño, sería Cytoscan Optima, y podríamos ver ganancias y pérdidas entre 1 a 2 megabases. Pero si el caso lo demanda de esta forma, podemos ir al arreglo más denso y trabajar con Cytoscan HD, que nos permitiría ver alrededor de los 6 o 7 megabases en ganancias y pérdidas. Entonces podemos ver que es mucho más resolutivo y nos va a dar, por supuesto, mejores resultados, ¿no? Entonces, algo fundamental que mencionábamos acá, pues es el uso del software, del Chromosome Analysis Suite, que es, digamos, acompañado dentro de lo que implica la solución del microarreglo de Cytoscan, es el uso de este software. ¿Cuál es la principal ventaja? No necesitamos desarrollar pipelines informáticos, no necesitamos grandes servidores ni conocimientos de programación, absolutamente nada de esto. Ustedes tienen el resultado que se obtiene del microarreglo y vamos a analizarlo aquí en el software, digamos, haciendo como si fuera un cariograma digital. Podemos visualizarlo de una manera, valga la redundancia, mucho más visual, y poder identificar de una manera rápida en donde vemos si existe una pérdida, se marca en color rojo, si existe una ganancia, se marca de color azul, y esto nos permite verlo de entrada de una manera mucho más ágil, ¿no? Y identificar, mira, este paciente, pues vemos que tiene una gran cantidad de posibles cambios de relevancia, ¿no? Por supuesto, no todos los llamados van a ser de significancia, pero el software trata de filtrarlo de la mejor manera para disminuir el reporte de variantes de significancia incierta, ¿no? Entonces, esto de manera visual. Sin embargo, a lo que vamos a la herramienta que más vamos a utilizar es el uso de estas gráficas. Por una parte, tenemos una gráfica que llamamos log2ratio. Esta, básicamente lo que hacemos es asignar un valor a cada alelo, y de esta manera construimos una gráfica que nos va a decir si hay ganancia o pérdida de material genético, ¿no? Entonces, si vemos una disminución en la gráfica, significa que estamos teniendo una pérdida. Si vemos una
desfase del gráfico hacia a un valor positivo, entonces estamos ganando material genético, o podemos intuir que hay una duplicación de material genómico. Entonces, esta es, digamos, la gráfica más sencilla y directa que podemos obtener. Sin embargo, vuelvo al punto de las ondas polimórficas para identificación de marcadores tipo SNPs. Acá vamos a poder construir otro gráfico que se llama allele frequency. Este allele frequency nos va a permitir determinar el estado de heterocigosidad de la muestra. Entonces, acá podríamos tener, ahorita hay algunos ejemplos más adelante, en donde no veríamos alterada la gráfica de log to ratio, porque no hay ni ganancias ni pérdidas, pero sí veríamos la pérdida de la línea central de la gráfica de allele frequency. Quiere decir que estamos perdiendo la heterocigosidad y estaríamos hablando, por ejemplo, de un caso de pérdida de heterocigosidad de copia neutral y una posible disomía uniparental, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas nos va a permitir tener mucho más ágil la respuesta. El software está enlazado con las principales bases de datos, está enlazado de manera que nos va a sugerir si hay un llamado, el cual ya se sabe que está reportado, que es incluso accionable, que puede existir algún medicamento reportado para esto, pues el software nos ayuda a hacer ese llamado de una manera mucho más sencilla, ¿ok? Entonces, digamos, dentro de lo que es el panorama del uso de estos microarreglos cromosómicos, ya vimos que nos puede ayudar para diferentes temas y diferentes puntos dentro de las investigaciones, ¿no? La parte prenatal, como mencionaba, pues es una de las principales aplicaciones, nos ayuda a trabajar tanto muestras de líquido amniótico como, por ejemplo, también productos de aborto, un gran número de casos que de abortos recurrentes son debido a aberraciones estructurales, a cambios estructurales en los cromosomas, y esto lo podemos identificar de una excelente manera con los microarreglos, porque muchas veces estos productos de aborto no tienen la capacidad de proliferar en cultivo, entonces hacer un cariotipo tradicional sería muchas veces complicado. El microarreglo nos permite trabajar con muestras complicadas, recordamos, entonces este es uno de los ejemplos. Acá vemos en pantalla el caso de una paciente de 33 años de edad con 20 semanas de gestación, en donde los análisis ultrasonográficos indican que hay una alteración en los rankings de translucencia nucal. Entonces, esto en conjunto con los análisis bioquímicos que mencionábamos que se pueden realizar en primer o segundo trimestre, buscando estos marcadores bioquímicos, pues sugieren que puede haber alguna alteración durante el desarrollo. Sin embargo, al hacer un cariotipo normal, un cariotipo tradicional, pues vemos que no encontramos ninguna alteración. Y en el arreglo de entrada, pues se aplica el uso de Cytoscan Optima en este caso, y vemos que en el gráfico de log to ratio no hay ninguna alteración de material genético, no vemos ni ganancias ni pérdidas de material. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y esto es un caso como el que mencionaba. Vemos que se pierde en una cierta región, en este caso en el cromosoma 14, la línea que indica en el gráfico de allele frequency, que nos indica el estado de heterocigoto de la muestra. Entonces empezamos a hacer el análisis y por supuesto podemos identificar que en este caso se trataba de una disomía uniparental, la pérdida de la copia paterna, en este caso del alelo, una región ahí, digamos, en el cromosoma 14, que nos lleva a un padecimiento, una enfermedad, pues ya mucho más fácil de identificar, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la aplicación en la parte prenatal. Lo mismo ocurre hacia la parte de enfermedades constitucionales o lo que llamamos postnatales. En este caso es un niño de 8 años de edad en el cual pues no existía ningún reporte o una historia clínica que sugiriera algún problema durante el desarrollo. Al nacimiento pues no se identifica ningún problema, pero conforme el niño va creciendo se hacen pruebas de inteligencia, se observa un score por abajo de lo normal
y van apareciendo algunos dimorfismos físicos, como por ejemplo dimorfismos craneofaciales en este caso, que empieza a sugerir al médico pues que existe probablemente algún tema de problema durante el desarrollo. Entonces acá se aplica un microarreglo, vemos que el cariotipo de este paciente era normal, un cariotipo tradicional normal, sin embargo al utilizar esta herramienta de microarreglos cromosómicos, usando la versión HD de Cytoscan, pues se logra identificar una deleción heterocigota de aproximadamente muy cerca a los 100 kilobases en el cromosoma 7, en el brazo Q, y por supuesto, haciendo las asociaciones necesarias, se observa, el software nos indica que esta región corresponde al exón número 6 del gen AUTS2, que por supuesto pues ha estado reportado, se ha reportado que tiene que ver con procesos de retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual. Entonces nos permite resolver el caso de una manera mucho más clara y más rápida, ¿no? Lo mismo pasa hacia la parte de oncología, ¿no? Sabemos que de acuerdo al origen del tumor, pues lo podemos clasificar en tumores sólidos o tumores líquidos, o lo que llamamos la parte de oncohematología. Y ambas clases de tumores, pues se sabe que existen un amplio tipo de eventos citogenéticos que ocurren durante los procesos de transformación celular, como mosaicismo, eventos incluso bastante complejos como cromotripsis, lo más común, ganancias, pérdidas de material genético. Entonces, es bastante importante poder tener una herramienta que nos permita hacer la caracterización de la muestra de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, en casos de leucemia, se estima que entre un 20 a un 50% de los casos de leucemia presentan casos de pérdidas de heterocigosidad de copia neutral que, por ejemplo, en la mayoría de los casos, lo que nos viene siempre a la mente es, vamos a hacer un panel de NGS que nos ayude a identificar mutaciones posibles, en este caso en oncohematología. Está perfecto, nos va a dar una información seguramente bastante adecuada. Por ejemplo, tendríamos ahí la posibilidad de identificar esta lesión que estamos pudiendo alcanzar a ver en el cromosoma número 2 de este paciente con leucemia. Muy probablemente por NGS también lo alcanzaríamos a identificar. Sin embargo, si nos quedamos ahí y no utilizamos las herramientas disponibles, pues estaríamos perdiendo información, como en este caso la pérdida de heterocigosidad de copia neutral. Sería muy complicado identificarlo por NGS y no tendríamos la certeza de que realmente es algo verdadero, ¿no? Entonces, aplicando acá los microarreglos cromosómicos, podemos tener una caracterización mucho más completa del paciente. Lo mismo pasa con casos como cromotripsis, que básicamente hablamos de eventos catastróficos dentro del genoma, en donde ocurre una dispersión, un evento de fragmentación masivo de diferentes regiones cromosómicas, y esto, por supuesto, pues nos va a llevar a tener un amplio rango de cambios citogenéticos, duplicaciones, deleciones, inversiones, todo dentro de la misma muestra, y el software nos va a ayudar a poder caracterizar, ok, yo estoy viendo que hay un evento de cromotripsis en esta región, el gráfico nos lo va a indicar, es bastante claro y muy frecuente en este tipo de casos, que ocurre una fragmentación, un proceso ahí de alteración en una región bastante grande y con alto grado de cambios citogenéticos. Entonces, nos ayuda el software a identificar, ok, dentro de todo lo que se está viendo alterado, vemos que hay regiones que tienen que ver con genes que seguramente van a ser importantes dentro del proceso de transformación, como MYC, como ALK. Entonces, esto nos permite tener una caracterización mucho más completa. Lo mismo pasa hacia el mercado, el tema de los tumores sólidos, como sería pues el caso de cáncer de mama, cáncer de próstata, en donde muchas veces las muestras son muy limitadas, son muestras que incluso están embebidas en parafina y van a tener un alto grado de degradación. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita evaluarlo de una manera lo más sencillo posible. La lista de literatura que indican cambios tipo estructurales o tipo CNV, que están ya incluso
listados como accionables en diferentes clases de tumores. Es muy amplia, la lista es grande, esto solo simplemente es un ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, en cáncer colorectal, melanoma, pues vamos a ver que existen amplificaciones, existen aneuploidías, eventos como lo mencionaba de cromotripsis, de pérdida de heterocigosidad. Entonces vamos a ver que son eventos que serían complicados poderlos identificar utilizando una sola herramienta, ¿no? Ya sea PCR o secuenciación masiva o microarreglos. Vamos a tener que usar una combinación de herramientas, ¿no? En este caso, tenemos una opción que es un arreglo llamado OncoScan, que por su diseño, igual no voy a entrar mucho en detalles, pero tiene un diseño basado en lo que llamamos sondas moleculares de inversión, que básicamente nos permiten hacer la identificación, la hibridación con la muestra desde regiones muy pequeñitas que pueden abarcar 40 pares de bases. Entonces, esto nos ayuda a poder tener el resultado incluso en muestras que están altamente degradadas y trabajando con cantidades pequeñas de material de inicio, desde los 80 nanogramos. Entonces, este kit OncoScan en particular está pensado para trabajar con muestras de tumores sólidos, ¿no? Nos permite hacer, en este caso, un ejemplo de su aplicación sería hacer el seguimiento de la evolución clonal, en donde podemos tomar una biopsia del paciente e identificar una mutación determinada. En este caso, por ejemplo, la amplificación de HER2. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos únicamente, nos quedamos ahí, por ejemplo, en un FISH que nos permita identificar si existe o no la amplificación de este gen, pues podríamos identificarla y decir, ok, vamos a proporcionar trastuzumab al paciente. Sin embargo, ¿qué pasa? Vemos que en más del 70% de los casos, pues no tienen una respuesta que sea adecuada al tratamiento con trastuzumab. Porque seguramente existen cambios o aberraciones adicionales que no estamos identificando y que pueden tener, por supuesto, una asociación con la no respuesta al tratamiento. En este caso, vemos que el paciente se identificó, además de la amplificación de HER2, también vimos una amplificación en el gen FGFR que por supuesto está también relacionado con los procesos de proliferación. Entonces, seguramente, a pesar de que estamos atacando una mutación en particular, el resultado, la respuesta del paciente no es como queremos, ¿no? Lo mismo puede ocurrir de manera inversa. Podríamos encontrar mutaciones que sean de un pronóstico favorable si tenemos una amplificación de HER2, pero el paciente en este caso también tiene una amplificación en el gen de la topoisomerasa 2 que en conjunto con el tratamiento con trastuzumab se tiene el reporte que el paciente seguramente puede tener una respuesta favorable en este caso. Entonces, es muy importante tener el panorama completo para poder identificar el tratamiento adecuado, ¿no? Esa es básicamente la información que yo quería compartirles. Por favor, totalmente disponible si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sin duda, una charla increíble. Los avances que tenemos ahora ya en la tecnología es siempre importante. Al parecer no hay alguna pregunta, sin embargo, agradecemos la extraordinaria conferencia del doctor Carlos Mata Lozano. Es un gran aporte de actualización en citogenética de estos exámenes que van a complementar a la citogenética clásica que manejamos y que ayudará y ayuda más bien ya en estos momentos a dar ese seguimiento, en algunos casos ya con tratamiento y pronósticos de ciertas patologías que nos ayudarán a darle al médico esta oportunidad a un paciente de dar un seguimiento y un tratamiento. Hay una pregunta, doctor. ¿La tecnología detecta rearreglos balanceados? Pregunta Renata Rivera. ¿Qué tal, Renata? Justamente parte de lo que mencionaba yo al inicio,
el uso del cariotipo tradicional no es algo que podamos quitar totalmente del panorama, más bien complementarlo con este tipo de ensayos justo por eso, porque a través de microarreglos no es posible identificar rearreglos balanceados. Por ejemplo, una inversión no sería posible porque básicamente el arreglo necesitamos que exista un cambio en la cantidad de material genético o en ese caso, por ejemplo, de las disomías uniparentales, una pérdida de heterocigosidad. En esos casos, los rearreglos balanceados no es posible verlos con la tecnología de microarreglos. Así es. En esa misma pregunta, ¿qué cantidad de DNA se requiere para correr la prueba? Ok, de manera general, existe la posibilidad de trabajar con una amplia cantidad de tipos de muestra. Por ejemplo, si hablamos de la parte prenatal, definitivamente tiene que ser una muestra invasiva, es decir, líquido amniótico o vellosidades coriales. Y si hablamos hacia la parte postnatal o de oncología, puede ser muy amplio, ¿no? Un fragmento de tejido, células cultivadas, no cultivadas, sangre mantenida con EDTA o con heparina, diferentes tipos de tejido embebido en parafina, entonces es muy amplio, ¿no? Pero de manera general hablamos que desde los 200 nanogramos de material genético inicial puede ser bastante factible trabajar, sobre todo si lo tenemos en buen estado. Y en el caso de OncoScan para tumores sólidos, mencionamos que desde los 80 nanogramos es posible trabajar. Así es. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta, yo creo que esperamos la siguiente plática para dar respuesta a las diferencias entre esta técnica que nos acaba de presentar y la NGS. Doctor, pues Laboratorios Mendel otorga su reconocimiento, doctor Carlos Mata Lozano, por haber impartido la conferencia citogenética de nueva generación, microarreglos cromosómicos de alta densidad, a partir del día 20 de abril de 2023. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Agradezco su hermosa participación. Gracias a ustedes, un gusto. Sí. Cualquier otra duda que tengan, con todo gusto en el chat lo podemos atender. Como líder de ventas, estaré a sus órdenes para alguna información adicional o con el ejecutivo de ventas que los está atendiendo. Gracias. Gracias. Dando continuidad con el programa, me es grato presentar a nuestro siguiente ponente por parte de nuestro socio comercial Avalat, el ingeniero biotecnólogo David Abad Venegas. Él es biotecnólogo con especialidad en ciencias biomédicas, egresado de la Escuela de Medicina de University of Central Florida. Actualmente se desempeña como gerente de diagnóstico molecular en Avalat y es responsable del avance y la introducción de tecnologías moleculares al mercado mexicano. El día de hoy nos imparte la conferencia titulada Secuenciación, siguiente generación como instrumento de diagnóstico en oncohematología. De nuevo, las preguntas podrán atenderse al chat al final de la conferencia. Ingeniero David, muy buenas tardes, bienvenido. Dejo en sus manos los micrófonos. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Muchas gracias, Químico. Un gusto saludarlos a todos. Buenas noches y gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Una felicitación también a Laboratorios Mendel por este 19 aniversario. Sin duda, 19 años en el mercado y en un entorno como el nuestro es de reconocerse y que sean un año más y de muchos porvenir. El día de hoy agradezco el espacio para platicar un poquito de la secuenciación de siguiente generación como un instrumento de diagnóstico, en particular con un enfoque en oncohematología. Pero antes, para empezar la plática, siempre me gusta empezar definiendo qué es la secuenciación, porque lo escuchamos mucho desde la universidad, creo que todos nosotros, todos los que estamos en la audiencia, y creo que nunca hemos diferenciado o no es común que diferenciemos qué tipos de secuenciación existen en el mercado. Entonces, básicamente, primero para definir qué es la secuenciación es la habilidad de leer el código genético. Existen diferentes maneras de secuenciar, existen diferentes metodologías, algunas son a base de fluorocromos que detectamos a base de excitar las moléculas y algunas otras que funcionan a partir de diferenciales en potenciales de hidrógeno.
Ambas metodologías existen con el mismo fin de conocer y leer el código genético, ver cómo está conformado. Históricamente existen dos tecnologías que han sido, que han existido en el mercado. La primera es la electroforesis por Sanger, que es la que yo digo que siempre es la mamá o el papá de la secuenciación de siguiente generación. La electroforesis por Sanger es una metodología en donde yo podía tener leo hebras muy puntuales de DNA y donde máximo podía generar hasta 1.2 megabases por día. El hijo de la secuenciación por Sanger son las lecturas cíclicas de NGS, o Next Generation Sequencing, por sus siglas en inglés, y la gran diferencia es que en comparación con la secuenciación o la electroforesis por Sanger, en NGS yo puedo generar miles de millones de lecturas, mucho mayor información a un menor costo. Entonces, la gran ventaja o el advenimiento de la secuenciación de siguiente generación es el poder ofrecer un menor costo por el estudio del genoma, de manera aumentando el volumen. Entonces, esta es una de mis diapositivas favoritas, el AVI 3730, toda una eminencia en el campo de la secuenciación con el equipo con el que se realizó el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano, todos sabemos cuántos años tardó en completarse, más de 10. Entonces, la capacidad de secuenciación, la que hoy tenemos en el NGS, un equipo de NGS es igual a 1.500 de los equipos que se utilizaron para estudiar el genoma humano por primera vez. Entonces, la tecnología ha ido avanzando y por lo mismo el costo por megabase o la accesibilidad a este tipo de tecnologías. Rápidamente, sin entrar en detalles, cómo funciona la secuenciación por síntesis, que es a la cual yo me enfocaré más el día de hoy, y es la misma tecnología que es la más utilizada en el mundo. La secuenciación por síntesis es muy sencilla. Yo tengo el DNA de mi paciente, a una extracción de ácidos nucleicos, voy a hacer estas hebras de DNA compatibles con mi secuenciador, voy a agregar unos fragmentos que se llaman P5 y P7, y voy a seleccionar las partes que yo quiero secuenciar. Una vez preparado mi librería, esta parte de selección y hacer compatible los ácidos nucleicos con el instrumento, es lo que denominamos preparación de librerías. Ya que está preparada la librería, yo inserto la celda de flujo, una laminilla de vidrio al secuenciador. Dentro del secuenciador se van a realizar un tipo de reacciones que le llamamos amplificaciones en puente, y para no hacer la historia larga, yo voy a empezar a bombear nucleótidos que tienen una característica, que van a bloquear la añadidura de nuevos nucleótidos hasta que estos sean excitados por un láser que me va a permitir a su vez excitar la molécula que está acoplada a estos nucleótidos. ¿Esto qué quiere decir en imágenes? Como podemos ver abajo a la izquierda, voy a sacar mi apuntador para que sea más fácil esto. Como podemos ver abajo a la izquierda, esto es lo que hace la secuenciación masiva o la secuenciación de Illumina. Básicamente es como si fuera una gran cámara fotográfica para estudiar el genoma. Lo que va a hacer el secuenciador es ubicar en el espacio un punto. Este punto es un nucleótido y va a tomar fotos de cómo va creciendo la hebra. Si asimilamos esto con lo que yo estaba diciendo hace unos minutitos de cómo se va construyendo la hebra, voy a bombear un nucleótido, voy a tomar una foto, se desbloquea y bombeo el siguiente nucleótido. Esto es un ciclo repetitivo hasta que yo termino de leer toda la secuencia de mi interés, y estos colorcitos que vemos en pantalla se van a traducir en un llamado de bases o una secuencia. Pero si bien lo que yo obtengo de la secuenciación es esta secuencia, la secuencia por sí solo no tiene ningún sentido a menos de que yo la compare contra algo. Entonces, recapitulando, el flujo de trabajo de la secuenciación es muy rápido. Obtengo mi muestra, preparo la librería, secuencio, y al momento de secuenciar yo obtengo, valga la redundancia, la secuencia que yo necesito analizar. ¿Cómo se ve el output o el resultado del secuenciador? Es lo que llamo vulgarmente una monserga de letras, la cual no tiene sentido, como yo les decía. Entonces, lo que hacemos hoy en día para darle sentido en el contexto clínico a toda esta información del genoma, vamos a utilizar diferentes software informáticos que ya no es necesario tener en un servidor, sino que existen en la nube para poder comparar con un genoma de referencia y poder hacer diferentes anotaciones. Hoy en día, todas las aplicaciones que tenemos ya en el mercado mexicano vienen acompañadas de un software bioinformático que me van a poder permitir transformar de estas letras sin sentido a
Gráficas de quimerismo, donde yo voy a ver el porcentaje de quimera de mi paciente a lo largo del tiempo, con diferentes marcadores, o reportes tan puntuales como reportes para paneles meloides, en donde no solo voy a poder ver pues qué gen está mutado, sino que le voy a dar un sentido y una relevancia clínica a esto. Esta es una de mis diapositivas favoritas también, porque partimos de lo que vemos del lado izquierdo, que son las letras sin sentido, un FASTQ, a un resultado clínico totalmente accionable. Ustedes en su consulta pueden ver este tipo de resultados y van a ver, en este caso es un paciente con alguna leucemia mieloide, y van a ver un FLT3 mutado, tiene una lesión, y el paciente va a ser un buen respondedor a midostaurina, pero en caso de que no lo fuese o que tuviera, por ejemplo, una duplicación en tándem, me podría decir lo contrario. Tu paciente no va a responder a midostaurina. Además de todo esto, agregamos diferentes o tenemos diferentes biomarcadores como la frecuencia alélica, que puede funcionar en diferentes contextos para ver la efectividad de ciertos tratamientos. Y muy importante, siempre vamos a tener la evidencia de dónde podemos llamar ciertas variantes patogénicas, no patogénicas o de Tier 1, 2, 3. Todo esto, todas las anotaciones, el darle sentido a las variantes genéticas, lo hacemos en base a diferentes guías, sea una variante hereditaria o germinal, vamos a usar las guías del Colegio Americano de Médicos Genetistas, y si es una variante somática, vamos a usar las guías del Colegio Americano de Patólogos para poder llamar una variante de preocupación o una variante benigna. Continuando en la plática y ya entrando en materia, ¿para qué usamos la secuenciación masiva en padecimientos hemato-oncológicos? Aquí me gustó mucho la presentación de Carlos porque creo que ambas tecnologías van hacia un mismo fin, donde estamos buscando hacer el diagnóstico lo más preciso posible. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día en cualquier diagnóstico, en la mayoría de los diagnósticos? Hacemos diagnósticos basados en la experiencia pasada y en hipótesis de padecimientos similares. Lo que pretendemos a lo que queremos llegar con estas tecnologías genómicas es un diagnóstico de hipótesis neutral, en donde sin importar cuál sea el padecimiento de mi paciente, yo puedo analizar su código genético para ver qué marcadores están dando origen al padecimiento que estamos estudiando. Entonces, cambiar un poquito la manera de hacer las cosas para poder reducir así el tiempo diagnóstico y no estar en un me parece que es esto, me parece que es aquella cosa, sino tener mucha más evidencia clínica y hacer lo que siempre hemos buscado, que es medicina basada en evidencia. Y esta diapositiva, creo que la que más compartimos Carlos y yo, y me gusta mucho que todos vamos hasta esta parte, ¿no? Estamos buscando la medicina de precisión. ¿Qué significa la medicina de precisión? Tener al paciente correcto, con el medicamento correcto, en el momento correcto. ¿Y a qué me refiero con todo esto? ¿Cómo vamos a tener al paciente correcto? Diagnosticándolo de una manera inicial y estudiando su genoma. Después, ¿cómo vamos a identificar el medicamento correcto? Mediante la respuesta farmacogenómica y el perfil genómico de mi paciente y la evidencia anterior para poder saber si va a ser un alto respondedor o un bajo respondedor o metabolizador. Y finalmente vamos a ver la dosis correcta dependiendo de las diferentes frecuencias alélicas o algunos otros biomarcadores que podemos también determinar por secuenciación masiva, cómo vamos a ir aumentando, disminuyendo o manteniendo las diferentes dosis. Ahora bien, la secuenciación masiva es una herramienta que nos acompaña en todo el curso diagnóstico del paciente oncohematológico. ¿Por qué? Porque vamos desde el diagnóstico, desde conocer la patología, desde el pronóstico, saber si va a ser una neoplasia agresiva, no tan agresiva, de buen pronóstico, de mal pronóstico. Vamos a hacer predicciones como farmacogenómica. ¿Le va a funcionar a mi paciente si le doy fluoracilo, cisplatina o algún otro agente? Y en la parte de seguimiento vamos a poder saber si mi paciente va a ser, cómo va respondiendo mi paciente a las terapias y si ha llegado a lo más cercano que puede ser la cura. Entonces, entrando en materia, ¿qué aplicaciones tenemos en diagnóstico y en pronóstico? Para hacer un diagnóstico tenemos paneles con X número de genes, sea 1, sean 15, sean 45, que me van a permitir la detección de, para la redundancia, de genes de una manera costo eficiente. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poder detectar
mutaciones en diferentes genes, pero no solo van a ser mutaciones y variantes de un solo nucleótido, también vamos a poder ver variante en el número de copias, inversiones y translocaciones. Y esto nos resulta muy conocido en nuestro día a día porque son pruebas que hoy en día pedimos por separado. Pedimos una PCR para translocaciones, pedimos un FISH, pedimos una PCR tiempo real para un BCR-ADL, por decirlo de alguna manera. Pero lo que nos permite la secuenciación de siguiente generación es no tener estos estudios binarios, de lo contrario, conocer exactamente cuál es la mutación y de esta manera poder saber cuál va a ser a una respuesta de mi paciente y cómo poderlo diagnosticar mejor. Otro gran beneficio que me trae la secuenciación de siguiente generación es que, a diferencia de estar referenciando 45 exámenes, por decir algún número, 45 pruebas diferentes, aquí con una sola prueba vamos a poder tener un mejor conocimiento del paciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Aquí tengo un ejemplo donde compilamos algunas de las recomendaciones de la guía europea y de la guía americana para el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. ¿Qué me dice la guía europea? Que para hacer un diagnóstico, se recomienda hacer un diagnóstico genético de 3 partes. Estas 3 partes la componen una citogenética, que siempre debe ser base, un screening molecular de al menos 6 mutaciones, NPM1, CEPA, RUNX1, FLT3, TP53 y ASLX1. Esto es el mínimo que recomienda la Asociación Europea. Y añadiendo la parte de arreglos cromosómicos, partir de RNA para encontrar estos 4 arreglos cromosómicos. Ahora bien, ¿qué nos dicen nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos? La NCCN nos recomienda igual un diagnóstico de 3 partes, donde la base es la citogenética, pero a diferencia de la guía europea, aquí agregamos 3 mutaciones, donde agregamos IDH1, IDH2 y c-KIT versus lo que tenemos en la guía europea. Además, también nos recomienda la parte de tener unos rearreglos cromosómicos. Ahora bien, imaginemos, hagamos una simple matemática donde en el mundo ideal cuesta un peso cada mutación, 50 centavos una citogenética convencional. Ya estamos llegando a un diagnóstico de 9 pesos o 6.50. Entonces, al final del día, la cuenta para tener un diagnóstico correcto de leucemia aguda va creciendo y va creciendo. Lo que nos permite la secuenciación de siguiente generación es, con un solo ensayo, poder transformar lo que antes se veía de esta manera, PCR tiempo real, punto final, translocaciones, en un solo ensayo molecular de manera mucho más rápida y también mucho más precisa, porque recordemos que la PCR en tiempo real es un ensayo binario donde vamos a tener presencia o ausencia, y en la secuenciación, al estar tomando estas fotos del genoma, al estar haciendo un estudio del molecular de la secuencia, de la genómica, vamos a poder ver de manera agnóstica cuál es la mutación que tiene mi paciente. Entonces, si la mutación, por ejemplo, no está dentro del panel de los PCRs que estamos haciendo, no la vamos a detectar. Por secuenciación de siguiente generación, la vamos a detectar sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, ponemos en pantalla uno de los productos que más ha crecido en nuestro país. Es un panel mieloide donde son 52 genes asociados a los padecimientos mieloides más comunes, como son leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico, neoplasias mieloproliferativas, entre otras más. ¿Y qué es lo que cambiamos con este tipo de paneles? Antes eran múltiples pruebas para llegar a un solo diagnóstico y ahora es una sola prueba para llegar a un diagnóstico. Así es como se ve este tipo de paneles, donde yo voy a tener lo que veíamos hace unos minutos en pantalla, FLT3 con sus mutaciones más importantes, ITD y TKD. Vamos a tener GATA1, GATA2, IDH1, IDH2, entre varios otros. Y el tipo de resultados que vamos a tener son como los que les mostraba hace unos minutos en pantalla. Vamos a tener un resultado totalmente accionable, inclusive con un código de colores, que lo rojo es lo que yo tengo que prestar atención, es donde yo voy a saber que mi paciente tiene una variante patogénica o de alta preocupación, y lo verde es lo que puedo no observar. Entonces, estas tecnologías que hoy en día veíamos muy lejanas y muy hacia la investigación hace muchos años, ya están disponibles en México, y laboratorios como Laboratorios Mendel está empujando este tipo de tecnologías para hacerlas disponibles a todos los pacientes.
Ahora bien, siguiendo y apegándonos al tiempo, otra de las grandes herramientas en las que podemos encontrar la secuenciación de siguiente generación, otra de las etapas en las que el NGS nos puede ayudar, es en la parte de predicción. Y por predicción, ¿qué hablo? ¿Qué hablo yo? Hablo de la parte de farmacogenómica. En un paper que me gusta mucho, del 2016, se hizo un estudio en pacientes con leucemia, donde pacientes con mutaciones en TP53 mostraban resultados favorables con agentes hipometilantes. Aquellos pacientes que tenían una mutación en TP53 tenían una revisión completa versus los que no tenían esta mutación, no llegaban a una remisión. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos logrando con este tipo de ensayos? Les voy a mostrar a continuación el tipo de reportes que se están entregando con una secuenciación masiva o a los que podemos llegar con una secuenciación masiva. Aquí tenemos el ejemplo de un John Doe, un Juanito Pérez, en donde hicimos una secuenciación de su genoma y pudimos determinar cuál va a ser su estado farmacogenético ante diferentes fármacos. ¿Y qué es lo que vemos en pantalla? A este paciente es un alto respondedor o hay que cambiar la dosis de la dosis recomendada para fluoracilo, tacrolimus, entre varios otros. Ahora, por ejemplo, en un paciente en el contexto de leucemia amiloide aguda que esté inmunosuprimido, o en un contexto oncológico en general, al quien vaya a administrar fluoracilo, no debemos de administrar estos agentes. ¿Por qué? Aquí vemos en pantalla el paciente que no puede metabolizar fluoracilo tiene un genotipo de metabolizador intermedio. Por lo tanto, las guías europeas recomiendan reducir la dosis inicial en un 50% de la dosis recomendada por el fabricante, y de esta manera ver cuál es la evolución clínica del paciente en cuanto a la toxicidad. De esta manera vamos a poder evitar muchos efectos adversos y también evitar este caminar eterno de los pacientes de poder encontrar su medicamento correcto. Por ejemplo, y como un dato cultural, las pruebas de DPYD o las pruebas para fluoracilo ya son pruebas obligadas que están reguladas por ley para todos los pacientes que van a ser inducidos a quimioterapia en Reino Unido, Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al menos el 10% de la población tiene una mutación en el gen de DPYD, que va a causar que no se pueda metabolizar de manera correcta el fluoracilo y que se tenga que cambiar la dosis. Otra de las grandes aplicaciones, y cambiando un poquito el tema, otra de las grandes aplicaciones de la secuenciación de siguiente generación es la parte en el área de la predicción, es en el éxito de los trasplantes. Ustedes saben que a un paciente, el paciente leucémico en algún punto va a llegar a un trasplante de médula ósea, y es algo que todos conocemos de la inmunología básica, que entre mayor sea la compatibilidad entre donador y receptor, mucho mayor va a ser la sobrevida del trasplante, del injerto, perdón, y por ende, mayor el éxito del trasplante. Ahora bien, si estamos hablando del contexto de médula ósea, es imperante, y lo que nos marcan las guías europeas de EFI y las guías americanas de ASHI para tipificación, es que para células hematopoyéticas tenemos que hacer tipificación de alta resolución, que las guías definen esto como secuenciación de HLA. Ahora bien, ¿cuáles son las grandes ventajas que llevan a los laboratorios la parte de secuenciación de HLA por NGS? A diferencia de lo que se decía antes por secuenciación capilar, donde teníamos 45,000 PCRs para poder llegar a un resultado, no eran 45,000, eran 25. Hoy en día, por secuenciación masiva, lo que podemos lograr es en una sola PCR poder tipificar hasta 11 loci con mucha mayor resolución. Es el tipo de resultados que ve el equipo de laboratorio. Obviamente se reporta nada más la tipificación, pero de nuevo no nos quedamos ya no nos quedamos ya en 2 dígitos como lo hacemos en la mediana resolución que normalmente se hace para trasplante de órganos sólidos, sino que aquí vamos a 3 dígitos, y de esta manera también podemos hacer estudios mucho más profundos como análisis de pítopes. Continuando con el curso, lo que llamamos nosotros el curso diagnóstico del paciente, ¿qué es lo que
¿En dónde nos aporta la secuenciación de siguiente generación en el contexto del seguimiento del paciente? El paciente ya fue tratado y queremos monitorear que esté respondiendo bien o que siga respondiendo bien al tratamiento que se le administró. La primera y una de las grandes aplicaciones de NGS para este tipo de pacientes son los ensayos de clonalidad y la enfermedad mínima residual. Primero que nada, ¿qué es la clonalidad? Todos sabemos que las células que tenemos en nuestro cuerpo, normalmente en una célula sana tiene una regresión policlonal, no tenemos ninguna célula igual, y esto en un electrocardiograma se vería de la manera que vamos del lado derecho. Picos distribuidos de manera gaussiana, pero en pacientes con complicaciones oncohematológicas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una célula que se empieza a dividir y después la población celular ya no es heterogénea como debería de serlo, sino tenemos una población homogénea. ¿Esto de qué es indicativo? De que puede haber un padecimiento oncohematológico de tipo T o de tipo B, cosa que se vería en un secuenciador capilar de esta manera. Veríamos mucho más del perfil genético de una sola célula en un estudio. ¿Cómo hacemos estos estudios de clonalidad, sea por secuenciación capilar o por NGS? Lo que hacemos es tomar una muestra de sangre total del paciente y vamos a hacer una secuenciación de las regiones variables de los BCRs, si la neoplasia es de tipo B, o de los TCRs si la neoplasia es de tipo T. Al hacer este tipo de secuenciaciones, bueno, hacer este tipo de estudios, vamos a poder hacer una caracterización mucho mejor y mucho más precisa de la clona. ¿Y por qué hacemos estos ensayos de clonalidad y por qué secuenciamos las regiones BDJ? Porque estas regiones BDJ son linfoide específicas, entonces recordemos que son como la huella digital de cada una de las células, son linfoide específicas, se regulan a la maduración, es un proceso a nivel genético, por lo tanto es único de cada célula y la recombinación es al azar, por lo cual la probabilidad de encontrar dos células con el mismo perfil genético es muy, muy pequeña. Y de esta manera, haciendo los estudios de rearreglos BDJ, es que vamos a poder ver si mi padecimiento es de un origen clonal o tiene algún otro origen. Ahora bien, teniendo el estudio de clonalidad, habiendo definido a mi paciente, la clona del paciente, lo que yo puedo dar paso posterior es hacer un estudio de enfermedad mínima residual, que como ustedes bien saben, la enfermedad mínima residual es el determinar cuántas células leucémicas permanecen en el paciente después del tratamiento. ¿Y para qué usamos el MRD por sus siglas en inglés? Para determinar la ablación total de células clonales, determinar la efectividad del tratamiento, monitorear el éxito de mi tratamiento y en caso de que mi paciente ya esté en remisión, poder detectar de manera temprana alguna reocurrencia. Pero si bien hoy en día la enfermedad mínima residual, el estándar de oro se hace por citometría de flujo, todos conocerán la metodología de Euroflow, que es el estándar del mercado. Algunas de estos estudios pueden ser un poco complejos, ya que las muestras al final del día pueden no tener suficientes células, entre varios otros factores. Y un estudio en Estados Unidos concluyó que del 5 al 15% de los estudios de enfermedad mínima residual pueden llegar a dar resultados inconclusos, lo que nos va a llevar a tener una retoma de la muestra. Nuestra propuesta por secuenciación masiva es, teniendo el estudio de clonalidad, volver a secuenciar a mi paciente y ver la cantidad de células clonales que quedan dentro de la muestra del paciente. Aquí tenemos un estudio donde, en vez de hacer enfermedad mínima, bueno, donde se comparan la enfermedad, el MRD por citometría de flujo versus el realizar mínima residual por NGS. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio en Nueva York? Fue muy interesante porque hubo pacientes donde por citometría de flujo eran enfermedad mínima residual negativa, pero positivos por NGS. ¿Y qué pasó en estos pacientes? Hubo recaídas en los pacientes que fueron negativos por flow, pero positivos por NGS, y de manera contraria, en aquellos pacientes que fueron positivos por flow y negativos por NGS, no se observaron ninguna recaídas. Lo que vemos del lado derecho de pantalla es la supervivencia de aquellos pacientes que tuvieron una enfermedad mínima residual por NGS negativa versus los que tuvieron un MRD
positivo a NGS. Si nos damos cuenta, la probabilidad de supervivencia en aquellos pacientes con MRD positiva es mucho menor, con una mayor sensibilidad cuando se hace por NGS. Y bueno, esta es creo que la gráfica más ilustrativa de esta prueba. Normalmente, y en las técnicas, en la citometría convencional, la sensibilidad analítica que tenemos es de 1 por 10 a la menos 4. Si bien probablemente alguno en la audiencia me diga, oye, esto está regulado o esto es directamente proporcional a la cantidad de células o de eventos que yo tenga en mi estudio. Esto es muy cierto, pero siempre necesitamos más muestra para tener muchos más eventos. Entonces, la capacidad o la sensibilidad analítica de secuenciación contra citometría de flujo es 2 logaritmos mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que por NGS vamos a poder detectar una célula leucémica, una célula mutada en 1.000.000 versus una célula en 1.000 que estaremos haciendo por citometría de flujo. Por lo tanto, la capacidad de cachar a un paciente o de detectar a un paciente que esté en recaída es 2 logaritmos mayor con estas aplicaciones de NGS. Ahora bien, comparando un poco las diferentes tecnologías y ya para cerrar este tema de enfermedad mínima residual, la PCR específica no la voy a tratar mucho porque casi nadie le hace en nuestro país, sino las dos que más prevalecen son NGS y citometría de flujo. Si bien la tecnología de citometría de flujo es muy barata y es muy costo efectiva, estamos siempre trabajando con marcadores basados en superficie, que en algunas ocasiones, si esos marcadores son de baja expresión, no van a ser detectados de manera tan fácil, por lo cual tenemos que hacer lo que vulgarmente se dice rasurar la célula, ¿no? Esto nos lleva a tener una menor sensibilidad y si mi paciente está cambiando entre diferentes estados, voy a tener una variabilidad entre laboratorios, porque este tipo de técnicas es muy usuario dependiente y es totalmente dependiente de la manipulación que haya dado el químico del laboratorio. A lo contrario que tenemos en NGS, donde son reactivos universales y protocolos totalmente determinados y donde no vamos a estar trabajando con ningún marcador de superficie, sino vamos a estar detectando la secuencia específica del paciente y del tumor o de la clona que está dando origen al padecimiento. Y la sensibilidad, que es algo muy importante, solamente va a ser dependiente no del número de eventos, sino de la concentración de DNA y de la profundidad de secuenciación. Y la otra parte que nos ha gustado mucho es que si tenemos pacientes que están cambiando de estados o de laboratorios, es posible garantizar una estandarización de la prueba, ya que es un protocolo totalmente numerado y no es nada usuario dependiente. Y ya para cerrar, en nuestra última técnica de seguimiento, es una técnica que ha venido a revolucionar, es la parte de quimerismo. Históricamente, el quimerismo se había hecho por secuenciación capilar. ¿Y qué es el quimerismo? El quimerismo es determinar cuántas células o la cantidad de células dentro del paciente son del donador versus la cantidad de células del receptor. De aquí la palabra quimera, de aquel animal mitológico de la edad griega, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el quimerismo? Es un indicador de éxito o falla en el trasplante. Cuando yo tengo una quimera del 100%, esto significa que mi paciente, en el perfil genómico del paciente dejó ser el de él y que es totalmente el de su donador. Por lo tanto, tenemos un trasplante exitoso. Y si tenemos un paciente que está subiendo en su porcentaje de quimera y de repente recae, quiere decir que está habiendo un rechazo hacia el injerto, hacia el donador, por lo que hay que tomar alguna decisión de inmunosupresión. Ahora bien, ¿cómo funciona la prueba de quimerismo sin importar cuál sea la plataforma que se utilice? Primero se debe de realizar un screening o una genotipificación para el donador y el receptor. En esta primera prueba determinamos cuáles son los perfiles genéticos de ambos, del donador y el receptor, y vamos a determinar cuáles son aquellos marcadores informativos, cuáles se comparten y cuáles no. Después, para el monitoreo, vamos a seguir solamente al paciente, guardando ya el perfil inicial de mi donador y mi receptor. De esta manera vamos a poder calcular cuál es el porcentaje de quimera.
Ahora bien, ¿cómo es como históricamente se había venido haciendo el quimerismo? El quimerismo hasta el día de hoy se había hecho con una metodología totalmente artesanal que dependía de un kit de identificación humana, que si bien había funcionado, no era un kit exprofeso para lo que se había creado, era un kit para identificación humana, no para quimerismo. Y lo que hoy permite la secuenciación siguiente generación, la secuenciación Illumina, es justamente tener un kit totalmente estandarizado para quimerismo, que más allá de los 16 marcadores informativos, me parece que antes tenían, aquí tenemos 24 marcadores, por lo cual vamos a tener una sensibilidad mucho mayor y una interpretación y manejos de datos automatizados. ¿Esto a qué me lleva? Que vamos a tener una mayor sensibilidad, como les mencionaba. En esta diapositiva podemos ver del lado derecho que la NGS nos va a permitir tener mucha mayor sensibilidad cuando tenemos quimeras en ambos lados de la gráfica. Cuando tenemos quimeras abajo del 10% o arriba del 90%, NGS nos va a dar una mayor sensibilidad y una mayor representatividad de lo que está pasando en tiempo real con el paciente. Otra de las grandes ventajas es que podemos partir de muy poco DNA para dar un resultado y al tener de nuevo un protocolo totalmente estandarizado, los resultados van a ser mucho más confiables. Y el tipo de software que utilizamos en este caso es un software totalmente automatizado llamado Advisor. Este software automáticamente nos va a determinar de los 24 marcadores informativos, perdón, nos va a decir cuáles son los que nos funcionan en verde. Posteriormente, ya que se determinan los marcadores, nos va a graficar de manera automática cuál es el porcentaje de quimera. Y esto, en un monitoreo del paciente, es justo lo que necesitamos ver, es si la gráfica va para arriba, significa que mi paciente va evolucionando correctamente, pero de lo contrario, si va bajando el porcentaje de quimera, es que hay que actuar de manera inmediata. Y todo esto con un reporte totalmente automatizado, que es posible entregar vía correo electrónico. Entonces, la secuenciación masiva engloba toda la mayoría de las necesidades que tenemos para los pacientes oncomatológicos y es una metodología, es una tecnología que nos va a permitir acercarnos a hacer un diagnóstico personalizado de cada paciente, hacer un diagnóstico mucho más eficaz, ya que estamos consolidando los diferentes blancos moleculares en un solo ensayo. Nos va a permitir evitar errores en el llamado de bases. ¿Por qué? Porque estamos frecuenciando miles de millones de veces los fragmentos de estudio, por lo cual mi sensibilidad va a aumentar. También, al tener esta sensibilidad añadida, vamos a poder anticipar la toma de decisiones terapéuticas. Esto con la parte farmacogenómica y un mejor conocimiento del estado de mi paciente. Y al final del día, si hacemos 1 contra 1, tal vez no sea la prueba más económica, si hacemos todo el diagnóstico versus una prueba, se vuelve una prueba mucho más económica en el contexto de un diagnóstico integral. Y eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Espero no haber hablado muy rápido. Muchas gracias de nuevo por el espacio y encantado de estar aquí. Muchas gracias, ingeniero David Abad. Agradecemos mucho su participación. Antes de pasar a las preguntas, permítame informarles a los asistentes si nos ayudan poniendo sus nombres completos para las constancias que les vamos a hacer llegar. Gracias de antemano. Doctor, sí hay una pregunta por parte de Hugo Hernández. Pregunta si una PCR sirve también para secuenciación. Espero poder estar entendiendo correctamente esta pregunta, pero hacer una PCR, una reacción en cadena polimerasa, es una parte del proceso de secuenciación. Lo que estamos buscando al momento de secuenciar es poder amplificar miles de millones de veces el genoma y hacerlo compatible con la tecnología de secuenciación. Por lo tanto, la PCR es parte del proceso de secuenciación. Gracias. Espero poder... Sí, gracias. Nata Rivera pregunta, ¿a qué se refiere con profundidad de la secuenciación? La profundidad de secuenciación es básicamente cuántas veces vamos a leer nuestro fragmento de interés. Y es una excelente pregunta. Digamos, creo que se pueden ver mi cámara. Imaginemos que mi brazo es una hebra del ADN. Cuando yo estoy haciendo secuenciación capilar, normalmente solo la voy a leer una vez.
Y lo que hacemos con secuenciación masiva, y el nombre masivo viene porque es amplio, es grande, por secuenciación masiva vamos a leer miles de millones de veces mi fragmento de interés. Por lo tanto, vamos a tener grandes profundidades que me van a permitir encontrar variantes de un solo nucleótido, de manera mucho más sensible. Gracias, David. La química Vania Gutiérrez, pues felicita mucho su exposición, tanto la de usted como la de el doctor Mata, y agradece por la información increíble que nos proporcionó. Muchas felicidades también por parte de la química Margarita de la Vega por esta plática. Es información muy interesante. Sí, las preguntan también si las conferencias se pueden revisar posteriormente. Lo haremos con cada uno de ustedes puntual, sin duda. Creo que es algunos de los mensajes más interesantes que están dejando los asistentes. Gracias a todos. Sí, sin duda, esta es una de las herramientas que Mendel cuenta ya con ellas. Como lo comentaban ambos ponentes, son estudios o exámenes que nos van a permitir llegar a cierto nivel de diagnóstico, pronóstico, seguimiento de cada una de las patologías de acuerdo a las necesidades que el paciente y el médico, el clínico, tiene para tomar decisiones. Sin duda son parte de estas herramientas de tecnologías que nos van a sumar y llevar a la vanguardia para seguir siendo un importante aporte de diagnóstico a cada uno de estos pacientes. Por ahí hay una pregunta de Renata Rivera. Si podemos, por favor, David. ¿Qué sucede Claro. con los rearreglos cromosómicos no reportados en la literatura que se identifican por cariotipo? Esta es una excelente pregunta, me encanta, y justo para, por ejemplo, para los Philadelphia-like puede ser súper interesante. Normalmente, en la mayoría de las tecnologías, al menos hablando de secuenciación en particular, siempre vamos a estar buscando para detectar un rearreglo cromosómico, vamos a tener que buscar como las parejas, ¿no? Le vamos a tener que buscar la pareja de fusión o el rearreglo, y por secuenciación masiva, al tener un abordaje agnóstico, por ahí hay un paper que se publicó ya varias veces y que acaba de presentarse en Brasil hace un par de meses. Los rearreglos cromosómicos no conocidos o no descritos, cuando se detectan, es posible detectarlos por secuenciación, siempre y cuando cubramos uno de las parejas del rearreglo. Por lo tanto, hoy en día hay varios protocolos corriendo para la descripción, para la mejor estratificación de los Philadelphia-like, justamente con la secuenciación masiva. Entonces, se pueden detectar e inclusive se pueden anotar. Cuando estamos secuenciando, recordemos que vamos a leer el código genético. Entonces, si bien pueden ser raros y en un cariotipo, pues no podemos compararlo con mucha más literatura de lo que está pasando a nivel mundial. De manera, en secuenciación lo que estamos haciendo es, al tener la secuencia del rearreglo, vamos a poder ver si alguien más en el mundo ha tenido este tipo de casos y cuál ha sido el resultado de esto. Entonces, de nuevo, el conocer de manera molecular qué es lo que está pasando nos va a dar mucho más empoderamiento del diagnóstico. Excelente, gracias. Hay un comentario, Socorro Chávez, pregunta, dice, buenas noches. Nosotros estamos en el área de reproducción. ¿Hay algún panel genético de fertilidad que manejen actualmente para ayudar en el diagnóstico de causas de infertilidad que no son anatómicas y que son muy difíciles de abordar en nuestro país? Me parece que sí, aquí tendría que echarme un clavado a la literatura, pero si no me recuerdo, existen un par de paneles justamente para infertilidad, infertilidad masculina en particular, que tiene una carga genética bastante amplia. Entonces, ciertamente sí, el área de fertilidad, de hecho, es de las áreas que más ha crecido en años recientes, desde la parte de PGTA, de preimplantacional, hasta la parte de determinar las causas de la infertilidad. Entonces, la respuesta sería sí, con gusto. Bueno, tiene mi nombre, por ahí nos podemos escribir y a través del laboratorio Mendel podemos obtener alguna solución. Y Muchas gracias.
Sí, igual nos ponemos en contacto con usted, Socorro Chávez, para estos seguimientos. Renata nos hace una nueva pregunta. ¿Qué efectos tiene sobre la técnica las secuencias repetidas? Esa es una buena pregunta. Las secuencias repetidas solían ser, o por ejemplo, las regiones altas ricas en CG, solían ser una limitante, pero hoy en día lo que hemos hecho para sobrellevar las secuencias repetidas es tener marcadores únicos por cada amplificación, y de esta manera hemos evitado cualquier problema que nos puedan ocasionar. No sé si, espero estar contestando la pregunta correctamente. Gracias. Bueno, nos dejan felicitaciones tanto al equipo Mendel como a usted por esta excelente presentación. Y Fidel Anguiano también pregunta, ¿la secuenciación masiva por medio de Illumina es la más económica o qué otras opciones existen? Definitivamente existen otras compañías en el mercado. Illumina es la tecnología que más ha sido utilizada a nivel mundial y con la que más se ha reportado. Entonces, existen diferentes tecnologías. El precio siempre varía, entonces es algo que, pues, al final ya les puedo decir del lado de Illumina, siempre se ha empujado a decrecer el costo por megabase secuenciado. Entonces, esa es una de las grandes misiones que tiene Illumina y Avalat en México. Entonces, sería cuestión de compararla. La parte de precios siempre es compleja, pero definitivamente Illumina no es el único proveedor de secuenciación masiva, pero sí es el más utilizado a nivel mundial. Excelente. Muchísimas gracias. Pues no sé, creo que son las preguntas que tenemos por el momento. De cualquier forma, también tienen nuestros datos en Mendel. El correo enseguida se los comparto para que tengan los datos de cualquier duda, comentario o alguna cotización referente a los exámenes y plataformas que estuvimos viendo en esta conferencia. Ante todo, me da un gusto agradecerle por parte de Laboratorios Mendel, otorga este reconocimiento al ingeniero en biotecnología David Abad Venegas por haber participado e impartido la conferencia Secuenciación Siguiente Generación como Instrumento de Diagnóstico, el día 20 de abril del 2023, como parte del festejo de nuestro 19º aniversario de Laboratorios Mendel. Agradezco a todos su participación, su confianza, sobre todo en el diagnóstico que el equipo Mendel estamos realizando en pro de nuestros pacientes, y los quiero invitar para que sigamos creciendo como familia en Mendel y aportando sobre todo a la sociedad y a este grupo de médicos que atiende a cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias. Quedo atento a sus dudas, comentarios. El correo es ventas@mendel.mx y agradezco, como siempre, a nombre del personal de Mendel y el equipo Mendel, su confianza. Gracias. Bonita noche a todos.